Gloria a Dios, aleluya. Gloria a nuestro Señor Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar de algo que es importante para nosotros los cristianos, para el cuerpo de Cristo. Amén. De algo que tiene que estar establecido en el corazón porque nuestro Señor Jesús lo estableció. Pero algunos están enseñando que ya no necesitamos bautizar a las personas cuando reciben a Cristo. Cada día es algo nuevo que vendrá después. Siempre hemos escuchado cosas, pero en estos momentos se ha proliferado esa situación en el cuerpo de Cristo. Muchos quieren abolir o quitar el bautizo de agua, no el bautizo del Espíritu Santo, aunque muchos quieren quitar el bautizo del Espíritu Santo también, pero hoy vamos a hablar de bautizar a las personas en agua, de que lo quieren quitar. Y es algo muy alarmante y preocupante. Por eso tenemos que ir a la palabra de Dios y escuchar de la boca de la cabeza de la iglesia, nuestro Señor Jesús. Porque Él es la cabeza de la iglesia. Amén. Y lo que dice Él está establecido. Y tenemos que seguirlo. Entonces vamos a Mateo, al capítulo 28. Y vamos a comenzar en el versículo 18. Amén. Gloria a Dios. Y esto es lo que nosotros llamamos la gran comisión. Y esto sucedió después de la resurrección. Amén. Entonces, vamos juntos y leamos. Mateo capítulo 28. Comenzamos el versículo 18. ¿Sí? Y Jesús se acercó y le habló diciendo a sus discípulos: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Quiere decir potestad, quiere decir autoridad. Amén. Por tanto, y hace discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este es nuestro Señor Jesús hablando, dando esa comisión a sus discípulos. Versículo 20 dice: enseñándoles que guarden quiere decir hacer, practicar, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces podemos ver nuestro Señor Jesús dándole su comisión, dándole una orden a su iglesia. Podemos decir a su iglesia, a sus discípulos, esa iglesia que fuera. Y algo importante es enseñándoles que guarden, o sea, hacer. ¿Qué significa esto? Que continúen. Y una de las cosas que Él ordenó aquí, que bautizaran. Entonces, continuaran bautizando a los nuevos creyentes. Amén. Que continúan bautizando a los nuevos creyentes porque nos dice bien claro. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Que Él lo mandó Jesús. Por tanto, y hace discípulos a todas las naciones. Y bautizándolos, escuchen bien, y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y los manda a bautizar a los nuevos creyentes, a los que se entreguen a Él, a los que le den su vida a Jesús. Amén, que lo bauticen. Amén. Y el versículo 20 nos dice muy claro, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Guarden todas las cosas, o sea, que hagan. Entonces, parte de esas cosas, ¿cuál es? Que bautizar. Él no dijo que se terminara, dijo que bautizar, que guarden, que hagan. Todo lo que yo le enseño a ustedes le enseñan a ellos lo continúan haciendo. Él no dijo, paren, o nomás esto para ustedes. No, continúen. Entonces nosotros no podemos enseñar de que no se haga más. Cuando en la gran comisión Él envió a sus discípulos
a su iglesia, y nosotros somos su iglesia, somos su cuerpo, tenemos que seguir haciendo. Amén. Tenemos que seguir haciendo lo que Él enseñó, lo que Él mandó a hacer. Amén. Y como si fuera poco, se repite en Marcos 16, nos repite lo mismo. Si quieren lo pueden leer en Marcos 16, lo mismo se repite. La gran comisión. Vayan, hagan esto, bauticen. Amén. Para que quede claro, para que no haya ninguna duda. Amén. Y vamos a ver otras instancias donde nuevos creyentes son bautizados. Amén. Primeramente, vamos a ver el primer sermón de Pedro en el libro de Hechos, en el capítulo 2. Vayamos juntos y miremos la palabra de Dios en el libro de Hechos. Amén. Gloria a Dios. Hechos 2. Amén. Este fue el primer discurso de Pedro. Vamos a comenzar en el versículo 36. Ustedes pueden leer en su tiempo de estudio la palabra, en su tiempo de meditación y estudio la palabra, y ellos pueden estudiar todo este capítulo 2. Amén. Esto fue después de que ellos recibieron el Espíritu Santo en el aposento alto, ¿cierto? El día de Pentecostés. Entonces sucedió esto. Pedro fue y predicó y habló a la multitud. Amén. Entonces comencemos en el versículo 36. Vamos en el libro de Hechos, capítulo 2, comenzando en el versículo 36. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel. Entonces todos los que están escuchando ahí del pueblo de Israel, ven, porque había mucha gente en ese tiempo, porque como era la fiesta de Pentecostés, habían ido a diferentes lugares y estaban ahí en ese lugar. Muchas personas habían venido a esas festividades, ¿cierto? Entonces él aprovechó eso. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús, quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Entonces ellos escucharon la palabra porque Pedro les predicó. Amén. Les predicó sobre Jesús, lo que había sucedido con la muerte de Jesús, todo lo que significaba la muerte de Jesús, y que los mismos profetas habían hablado de todo, de Jesús, de lo que iba a suceder. Entonces ellos escucharon y recibieron en su corazón. Entonces, como recibieron, Señor, varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro le respondió, versículo 38, gloria al Señor. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Ahí está, ¿sí ve? Arrepentíos. Primero, ¿a qué? Hay un arrepentimiento, que hay un cambio de vida, ¿ok? Arrepentíos. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiré el don del Espíritu Santo. ¿Sí? Dos cosas diferentes: el don del Espíritu Santo, el bautizo del Espíritu Santo. Y dice bautizo, está hablando del bautizo en agua. Cuando él dice aquí arrepentir, bautícese. O sea, para todo nuevo creyente, ¿qué tiene que hacer? Bautizarse. Amén. Eso es lo que está diciendo Pedro, amén, a la multitud, porque era una multitud. Versículo 39 dice: porque para vosotros es las promesas, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sé salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Escuchando, fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Todos fueron bautizados. Versículo 42.
Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué creen que era la doctrina de los apóstoles? Ahí estaba incluido el bautizo en agua. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, en la doctrina apostólica se siguieron ellos enseñando todo lo que Jesús le había enseñado a ellos y que todo lo que Jesús les dijo que practicaran, que hicieran, que observaran. ¿Ok? Ellos siguieron, entonces esas personas siguieron en esa doctrina apostólica, escucharon. Todas esas personas siguieron en la doctrina apostólica, escuchando las enseñanzas, y en la enseñanza iba incluido el bautizo para los nuevos creyentes. Entonces, como habían de esas 3,000 personas, había muchas personas ahí que eran de diferentes lugares. Y cuando ellos fueron a sus lugares, ¿ellos qué fueron a hacer? También fueron a compartir el evangelio, continuaron en la doctrina apostólica. Y en la doctrina apostólica, cuando alguien escuchaba la palabra de ellos y recibía a Jesús, ¿qué sucedía? Los bautizaban. Porque esa es parte de la doctrina apostólica. Amén. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Entonces, seguía. Okay. Aleluya. Ser bautizado en el nombre de Jesucristo como público reconocimiento de que la persona ha recibido a Jesús como su Mesías y Señor. Ese es el bautizo. Un reconocimiento público. Yo he recibido a Jesús. Yo reconozco a Jesús como mi Señor y Salvador en público. Ya lo recibió en el corazón, ahora lo demuestro públicamente con el bautizo. Al comienzo de la iglesia no había separación entre recibir a Cristo y ser bautizado. Porque si la persona recibía a Cristo en ese momento y había agua, era bautizado. Eso no lo dejan para otro día, ni para el próximo mes, ni para los próximos años. En el momento las personas eran bautizadas, porque estaba el agua disponible. Por lo menos en este tiempo moderno que estamos viviendo hay mucho inconveniente, ¿cierto? Por eso a veces no podemos bautizar a las personas en el mismo momento cuando reciben a Cristo. Pero eso no significa que tienen que esperar, sino por la inconveniencia que tenemos en este tiempo moderno. Pero lo más bíblico, lo bíblico es que la persona en el instante que reciba a Cristo sea bautizado. Porque eso es el modelo bíblico. Es el modelo bíblico. ¿Okay? Las personas recibían a Cristo y en el momento eran bautizados en agua. Y lo vamos a ver aquí a través de las Escrituras. Amén. Yo he estado en varias reuniones de que las personas han recibido a Cristo. Lo hemos bautizado hasta en esos bebederos de caballo. Ahí en el instante. Con ropa y todo. Porque ahí está el agua disponible. ¿Cierto? No le dimos, no, váyanse para la casa y otro día viene, ahí está el agua. Y las personas en el mismo instante se han bautizado. Porque es la doctrina. ¿Cierto? Es la doctrina. ¿Qué se necesita? Agua para sumergirlo. ¿Okay? Entonces, en la palabra de Dios, mirando lo que dice la palabra de Dios, porque tenemos que ir de acuerdo a las Escrituras. Amén. No porque alguien vino y se le vino un pensamiento, oh, ya dejemos de bautizar más. No. Los discípulos tienen que reconocer abiertamente su fidelidad a Cristo con el sello del bautizo, donde es administrado bajo la autoridad de toda la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Es que no haya ninguna duda en nosotros, aunque muchos ya están cambiando la doctrina cristiana, y no solo del bautizo del agua, también del bautizo del Espíritu Santo y muchas otras cosas. Muchas otras cosas. Romanos capítulo 6, versículo 3.
nos dice la palabra de Dios. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Entonces, el bautizo es símbolo de los creyentes en una unión con Cristo, en su muerte y resurrección. Cuando nos sumergimos en el agua, es como un símbolo que hemos muerto a la vida con Cristo. Y cuando salimos del agua, hemos resucitado. Amén. Es el símbolo. Amén. Aleluya. Entonces, amén. Gloria a Dios. Creer es la interna recesión de Cristo. Con el corazón creemos y con la boca confesamos que Cristo es nuestro Señor y Salvador, ¿cierto? Entonces, nosotros creemos ¿dónde? En nuestro corazón. Eso es interno. Hemos creído en el corazón. ¿Sí? Confesamos con la boca, sí. Y también muchas cosas. A veces las personas reciben a Jesús en privado. Escucharon el Evangelio una vez, no lo recibieron ese día, pero después el Espíritu Santo pone esa convicción tan fuerte que no pueden correr más de eso y privadamente dice: Señor, ven a mi corazón. Amén. Y el bautizo es el externo testimonio de ese creer. Amén. Cuando comienzo en la iglesia, cuando una persona se bautizaba en agua, todas las personas sabían. Y ahí va a haber persecución, porque cuando iban al río a bautizarse, ¿qué sucedía? Habían otras personas, porque recuerden, en ese tiempo en los ríos donde se hacían, por ahí se navegaba, ahí donde las personas hacían muchas cosas, como lo sucede ahora en muchos pueblos, ¿cierto? Entonces iban a ser vistos: oh, ese es cristiano ahora. Venía la persecución, porque sabían que ahora era cristiano. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Ha escuchado muchas cosas sobre el bautismo. Y muchos pensamientos que son incorrectos, no están de acuerdo con la Escritura. Ha escuchado personas decir: yo no me bautizo. Dicen que tienen a Jesús en su corazón. Pero si yo no me bautizo, porque si me bautizo ahora tengo que ser más responsable a Cristo. No, cuando recibiste a Cristo, ahí te pertenece a Cristo. Porque tú con tu propia boca tú has dicho que crees en Jesús, entonces les pertenece a Él. El bautizo es parte de declarar, como lo hemos dicho, de que tú reconociste a Jesús en público. Es tu declaración pública el bautismo. Pero tú ya eres salvo porque has recibido a Jesús en tu corazón. Otras personas dicen: oh, yo no me bautizo si no es en un río. Dice agua. Otros dicen que tienen que ir al río Jordán. Imagínate, no todos podemos ir al Jordán. Usted no te va a bautizar nunca. ¿Qué cosa? Que escuchamos. Pero lo más grave es lo que están enseñando, de que el bautizo ya no se debe implementar en la iglesia. Eso es lo más grave. Vamos a ver otra historia. Felipe bautizó el etíope. Amén. Vamos a verlo en el capítulo 8 de Hechos. Amén. Vamos, hermanos y hermanas, al capítulo 8 del libro de Hechos, para que veamos esta historia, para que estos son ejemplos para que no haya duda, si todavía tiene duda sobre el bautismo. Hechos capítulo 8, versículo 34. Vamos a comenzar a ir en el versículo 34. Nos dice la palabra de Dios: respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me diga de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Este hombre estaba leyendo al profeta, y el profeta aquí estaba hablando de Cristo, del padecimiento de Cristo, pero este hombre no entendía bien. Él no podía entender, entonces no sabía si el profeta está hablando de sí mismo o está hablando de otra persona. Amén.
Y ahí estaba Felipe. El Señor había enviado a Felipe para que le resolviera ese dilema que tenía ese hombre. Amén. Aleluya. El versículo 35 nos dice la palabra de Dios. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, comenzando desde aquí de la escritura que él estaba leyendo, amén, le anunció el evangelio de Jesús. O sea, Felipe retomó donde el hombre estaba leyendo y lo llevó por todo lo que Jesús había padecido, lo que había hecho. O sea, le predicó el completo evangelio. ¿Y tú crees que no le ha predicado? Oh, todo el que reciba a Jesús, cree en Jesús en su corazón, tiene que bautizarse. Sí, eso está incluido aquí, porque aquí nos dice. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. A través del evangelio es que las personas se salvan. Ellos escuchan el evangelio, creen y reciben a Jesús. Versículo 36. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. No está hablando si era un río o un lago, dice cierta agua. Amén. Llegaron a cierta agua. Y dio el eunuco, él mismo dijo, no le dio Felipe, le dijo, ¿por qué él le dio el eunuco? Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Por qué él dijo esto? Si él no conocía esto. Porque Felipe le predicó desde la escritura todo el evangelio. Y cuando le predicó el evangelio le incluyó el bautizo en agua. De que había que bautizarse en el agua. Entonces por eso el eunuco apenas vio el agua. Dijo, ¿qué impide? Ahí hay agua, bautízame. Tú ya me predicaste. Estoy listo. Bautízame. El versículo 37 nos dice, Felipe dijo, si cree de todo corazón. Felipe se está asegurando de que si él había creído en el corazón, porque para recibir a Jesús tú tienes que creer en tu corazón. Amén. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Si verdaderamente esa es tu fe de que Jesús es tu Señor, de que Él es Mesías, sí puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Él mismo con su boca confesó, creyó en su corazón, con su boca confesó, como dice la palabra de Dios, con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Él creyó en su corazón y con la boca confesó. ¿Cuál es el segundo? ¿Cuál es el siguiente paso? Bautizarse en agua. Amén. ¿Está claro? Debemos, repitamos, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo. Creyó en su corazón y con su boca confesó. Versículo 38 lo dice, y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua. Felipe y el eunuco, y le bautizó. Amén. Gloria a Dios. Ahí está. Versículo 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Y siguió gozoso su camino. Iba feliz ese hombre. Había recibido a Jesús en su corazón y había bautizado en agua. Gloria a Dios. Se ha cumplido. Y después que Felipe terminó su comisión, se fue. Ya había terminado el trabajo ahí. No había que quedarse más haciendo más nada. Irse. Aleluya. Gloria al Señor. Estamos mirando la palabra de Dios. Amén. Esta es la palabra de Dios. Aleluya. El versículo 40 dice, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. O sea, él siguió predicando el evangelio. Todas las ciudades. ¿Y qué cree que sucedía en esas ciudades? Si alguien recibía a Jesús, ¿qué iba a suceder? Lo bautizaba. Vamos a verla cuando Pedro bautizó a Cornelio y a toda su casa en Hechos 10. Y aquí vamos a mirar varias historias, esto quiere decir testimonios, ¿cierto? Para que creamos. Aleluya.
En Hechos, en el capítulo 10, la historia de Cornelio, recuerda, Pedro estaba orando y tuvo una visión que una manta bajaba del cielo con diferentes clases de animales y le escuchó una voz: Pedro, que mata y come. Y Pedro dijo: no, yo no como esas cosas. Y el Señor dijo: lo que yo bendigo, tú no lo llames maldito o no limpio, como dicen varias traducciones. Lo que el Señor estaba preparando a Pedro, porque el Señor ya le había hablado, le da otra visión de un ángel a Cornelio, y Cornelio iba a enviar personas por Pedro. Entonces Dios está preparando a Pedro para esto. El Señor nos habla de antemano. Eso no entendemos, pero Él siempre habla. Amén. Y Él también nos habla a través de visión, sueño. Pero lo más importante es que Él nos habla a través de su palabra. Y hay que creerla. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Usted puede leer toda la historia también en su tiempo de meditación y estudio de la palabra de Dios, pero nosotros vamos a coger la historia en el versículo 44. Hechos 10, versículo 44. En el versículo 44 dice la palabra de Dios: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. O sea, Pedro fue y les predicó que el Evangelio, porque es la única manera cuando el Espíritu Santo cae sobre alguien, porque se ha predicado el Evangelio y el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Porque se ha predicado el Evangelio. Primero hay que predicar el Evangelio. Amén. Para que una persona crea en Jesús. Entonces vemos que cuando Pedro estaba hablando, mientras Pedro estaba hablando, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. O sea, podemos decir el sermón, la prédica, la enseñanza. Amén. Gloria a Dios. Versículo 45 dice: y los fieles de la circuncisión, o sea, los que creían en Jesús, judíos que creían en Jesús, discípulos, habían ido con Pedro, varios. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Ellos no habían visto esto antes, porque ellos, los que habían visto que el Espíritu Santo caía, eran sobre judíos que habían creído en Jesús, israelitas. Pero ahora lo ven en gentiles. Versículo 46. Porque lo oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Esa es una de las evidencias de que una persona recibió el bautizo del Espíritu Santo. Una de las evidencias es hablar en lengua. Amén. Entonces ellos vieron, ellos lo han recibido. Es verdad que lo recibieron porque están hablando en lengua, así como cuando nosotros lo recibimos. El versículo 47. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua? ¿Está escuchando? Ya recibieron el bautismo del Espíritu Santo, pero ahora es importante bautizarse en agua. ¿Sí? Esa es la doctrina. No podemos cambiar la doctrina cristiana. No podemos cambiar la doctrina apostólica. Porque la doctrina apostólica es todo lo que Jesús enseñó. Es decir, cuando la gran comisión Dios enseña todo lo que yo le enseñé a ellos y que lo observen. Todo lo que yo le enseñé a ustedes, ustedes lo van a enseñar y que observen esas cosas. Y eso es lo que está haciendo Pedro aquí. Versículo 47 de nuevo. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Amén. Entonces vemos, todos fueron bautizados en agua. No solo recibieron el bautismo del Espíritu Santo, que también es para los creyentes, pero también fueron bautizados en agua.
querían más, dijeron, ¿qué es eso? ¿Queremos escuchar más? Oh, gloria a Dios. A más historia, en Hechos, en capítulo 16, Pablo bautizó a Lidia. Recuerdan la historia que Pablo tuvo una visión de que un hombre le invitaba, un hombre de Macedonia, en la visión le decía, hey, ven a ayudarnos. Gloria a Dios. Entonces, estamos en Hechos, capítulo 16, versículo 13, para que vean, el Señor habla también en visión. Hechos 16. Comencemos la historia en el versículo 13. Comencemos en el versículo 12. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. ¿Qué creen que estuvieron haciendo 2 días? Predicando el Evangelio, la doctrina apostólica. Versículo 3. Y un día de reposo, salimos fuera de la puerta junto al río. Salieron fuera de la ciudad y fueron hacia el río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tatiara, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Gloria a Dios. Y cuando fue bautizada, ahí en el río, ahí mismo escuchó el Evangelio. Ella creía en Dios, pero no había recibido el Evangelio de Cristo Jesús. Y ella lo recibió atentamente. Dice, y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entra a mi casa y posa, y nos obligó a quedarnos. Vemos, Pablo se quedó ahí. Y ellos no perdían el tiempo, los apóstoles. Se quedó ahí, siguiéndole enseñando la doctrina, lo que el Señor ya había mandado, para que ellos aprendieran y también hicieran a otros discípulos. Amén. Ahí estamos, después sigue la historia de la mujer que tenía el espíritu de adivinación, que empezó a alborotar al pueblo. Y por esa situación, Pablo y Silas fueron puestos en la prisión. Pero recuerden, el Señor antes de todo se le había dado una visión a Pablo del hombre de Macedonia, que le estaba pidiendo ayuda. Hermano, hasta haciendo la voluntad de Dios sufrimos. Hay persecución, no crea que no. Amén. Entonces, sigamos aquí en el capítulo 16 de Hechos. Saltemos al versículo 29. Entonces, sabemos toda la historia. Pablo fue puesto en prisión con Silas, y sabemos que ellos empezaron a adorar al Señor, no se pusieron a lamentarse, sino a adorar al Señor. La cárcel tembló, hubo un temblor fuerte, porque abrió las puertas, rompió las cadenas que lo ataban. Amén. Y el carcelero, asustado, se quería quitar la vida, pensando que todos los presos habían huido. Entonces, versículo 29. Hechos 16, versículo 29. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro del carcelero, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Sacándole, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Gloria a Dios. Aleluya. Versículo 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él. Le predicaron, podemos decir, le predicaron el Evangelio. Amén. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Gloria a Dios. Yo en mi casa serviremos al Señor.
para todos. Cuando el Señor viene a tu casa es para ti y toda tu familia. Amén. Aleluya. Versículo 33. Dice, y él tomándolo en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todo lo suyo. ¿Están escuchando? Este carcelero se bautizó él con todo lo suyo, o sea, toda su familia, todo, hasta si tenía empleados, si tenía todo. Se bautizaron. Si vieron el evangelio, en ese mismo instante se bautizaron. Versículo 34. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Gloria al Señor. Toda su casa había creído a Dios. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Está claro, hermanos y hermanas? Vamos a Hechos 18. Vamos a comenzar la historia en versículo 7. Pablo predicó también ahí, a que hubo muchos que se opusieron a él predicó. Se van a oponer, pero hay que predicar. Muchos van a decir, no hay que bautizar, pero no vamos a seguir bautizando. Vamos a seguir bautizando a los que creen en Jesús. Amén. Hechos 18, versículo 7. Dice, y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, lo cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Qué hermoso, con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Amén. Ahí podemos ver el comienzo de la iglesia de Corintios. Aleluya. Imagínense, el principal de la sinagoga se entrega al Señor y se es bautizado en público. Imagínense. Gloria, dice, en toda su casa. Gloria al Señor. No sé si después él irá siendo el principal de la sinagoga. Después fue perseguido él y toda su familia también. ¿Okay? Porque si se opusieron a Pablo. Gloria al Señor. No porque se oponen a la palabra de Dios vamos a parar de predicar la palabra de Dios y andar en la sana doctrina. Pablo también fue bautizado. Podemos ir a Hechos 9, cuando sucedió. Recuerda que Pablo era perseguidor de la iglesia. Okay. Cuando Stephen fue asesinado, Pablo estaba allá y él es el que está sosteniendo la ropa de los que estaban tirándole piedras a Stephen. Tenía licencia para ir a perseguir la iglesia y golpear y poner preso a las personas. Hasta que él tuvo ese encuentro, un encuentro verdadero con nuestro Señor Jesús en el camino a Damasco. Okay. Un encuentro verdadero con Jesús. Eso es lo que necesita mucho, un encuentro verdadero con Jesús. Para que su vida cambie de verdad. Entonces la historia de Pablo, primero, antes de Pablo era Saulo de Tarso, porque era la provincia de Tarso. Era Saulo, era su nombre. Él también fue bautizado. El gran apóstol Pablo también fue bautizado. Y ya vimos que él bautizó a varias personas también. Él siguió con la doctrina. Mire, la doctrina no se acabó con los primeros apóstoles de Jesús. Pablo no caminó con Jesús, pero él recibió la doctrina. Y él la siguió. Y él fue bautizado también. Hechos capítulo 9, comencemos en el versículo 17.
Entonces, el Señor le dio una visión a Pablo de que Ananías iba a venir a orar por él, y también al mismo tiempo le dio otra visión a Ananías que fuera a buscar a Pablo. Qué lindo es el Señor, amén. Hay que creerle. Entonces, comencemos nuestra historia en el versículo 17. Tú puedes leer todo el capítulo en tu tiempo de oración y meditación, de estudio de la palabra. Hechos 9, versículo 17, dice la palabra de Dios. Fue entonces Ananías que entró en la casa y poniendo sobre él las manos, sobre Pablo, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces, una cosa, sea lleno del Espíritu Santo, sea bautizado en el Espíritu Santo. Diferente, ¿cierto? Sea bautizado en el Espíritu Santo. Ok. Qué bueno cuando el Señor viene a la vida de nosotros, ¿cierto? Nosotros llevamos un camino, ¿cierto? Tenemos algo en nuestra mente. Esto es lo que yo voy a hacer en mi vida. Esto es lo que voy a vivir, ¿cierto? Y viene el Señor y te toca. Tienes un encuentro verdadero con el Señor. Todo tu programa, toda tu agenda, todo lo que te habías planeado para tu vida cambia. Yo sé de eso. Yo tenía plan para mí. Ese plan mío lo tenía bien armado, paso por paso. Vino el Señor y cambió todo ese plan. Pero qué bueno que el Señor vino a mi vida y cambió todo ese plan. Gloria a Dios. Entonces estamos en el versículo 18 de Hechos 9. Dice: y en el momento le cayeron de los ojos como escamas, y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado. Está hablando del bautizo de agua aquí. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Y Pablo, después de que él fue bautizado, él fue a predicar el evangelio, y donde iba, él da su testimonio de que él fue salvo, de que él fue bautizado. Él dio ese testimonio. En su testimonio de que Pablo daba, él incluía el bautizo. Él no lo deja por fuera en ese testimonio. Él no lo deja por fuera el bautizo en su testimonio. Él testificó. Mire que en Hechos, el capítulo 22, él estaba relatando su conversión, cómo él había sido salvo, cómo el Señor se le había aparecido en el camino, y cómo el Señor lo había mandado a que fuera testigo de él. Y mire aquí en el versículo 16. Hechos 22, 16, en su testimonio, Pablo dando su testimonio, dice en el versículo 16, Hechos 22 dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Ok, es Pablo dando su testimonio. Amén. Y Pablo no dio su testimonio una sola vez, sino que habló muchas veces cuando él estaba predicando. Así como nosotros damos nuestros testimonios, como fuimos salvos. Pero muchos de nosotros no incluimos ahí que fuimos bautizados en agua. Pero Pablo lo incluyó en su testimonio. ¿Por qué lo incluyó? Porque es importante para Pablo. Porque era importante para la doctrina que una persona, después de ser salvo, tiene que ser bautizado en agua. Pronto tú nací bautizado, te tienes que bautizar. Parte de la doctrina. Y no tienes que esperar de ir al río Jordán. Aleluya. Entonces es importante, si el apóstol Pablo fue bautizado y en su testimonio él testifica de que fue bautizado también. Amén.
Parte de la doctrina, hermano. Nuestro Señor Jesús nos ha dicho de que paremos, o sea, seguiremos predicando el Evangelio, y al que reciba a Jesús en el corazón, al que crea, tiene que ser bautizado en agua. ¿Y hasta cuándo lo seguimos haciendo? Hasta que Jesús venga. Déjenme leerle la última escritura para hoy. En Hebreos 6, y es importante que entendamos esta escritura. Muy importante, hermano. Hebreos 6, Hebreos capítulo 6, vamos a comenzar en el versículo 1. Importante que entendamos esto, hermano. Amén. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Qué es rudimento? O sea, que maduremos, lo que está diciendo. No está diciendo que lo abandonemos, no está diciendo que los quitemos, no está diciendo que lo dejemos de hacer. Vamos adelante a la perfección. Pero muchos han entendido mal de eso. Dice, ¿cómo vamos adelante a la perfección? Tenemos que dar los rudimentos de la doctrina de Cristo. No hagamos esto, no bauticemos más. No, Él no está diciendo eso. Sino que maduremos. Sí, hagamos esto, pero maduremos. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Vamos, la perfección quiere decir maduremos, crezcamos. No echando otra vez el fundamento, el arrepentimiento de la muestra de la fe en Dios. Esto está hablando a cristianos que ya han madurado, que crezcamos, ¿cierto? Seguimos haciendo lo que tenemos que hacer. Versículo 10. La doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. ¿Qué quiere decir esto? Que esto ya tiene que estar establecido en nosotros como creyente. No debe haber ninguna discusión de que si sí o no. Esto ya debe estar establecido en nosotros. La doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Esto está sellado. El Señor no lo va a cambiar, ni nosotros tampoco lo podemos cambiar. Esto ya tiene que estar establecido en el creyente, tiene que estar establecido en el cuerpo de Cristo, tiene que estar establecido en la iglesia de Cristo. Versículo 13, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. O sea que, hermano, no es que lo quitemos, porque dice de que dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, no quiere decir que dejemos esto aparte, no quiere decir que lo anulemos de la iglesia o de la doctrina, sino que tenemos que estar establecidos en ello. Ya esto está establecido, ese es el principio, esa es la base. Eso es lo que quiere decir la base. Tú no puedes quitar el fundamento de la iglesia, no puedes quitar la base de la iglesia. Y esta es la base de la doctrina cristiana. Cuando Jesús dio la gran comisión, ¿qué dijo? Que fuéramos y bautizáramos. Y que le enseñáramos. Y que observaran todas esas cosas. Y el bautizo es una de esas. Amén. Hermano, que te estableció en tu corazón la realidad, la verdad de la doctrina cristiana, la doctrina apostólica. Amén. Esa gran comisión no se acabe, ni se acabará. Y no te dejes engañar de falsa doctrina. La falsa doctrina la dice la palabra de Dios que son doctrinas de demonios. Y eso es lo que es. Quitando lo que Jesús ha establecido. Ese es un espíritu anticristo. Que está quitando todo lo que es de Cristo de la iglesia. Y muchos lo están recibiendo alegremente. Pero gloria a Dios por el remanente de la iglesia que está firme en la sana doctrina, en la doctrina de Cristo. Y recuerde, la doctrina de la iglesia, la doctrina de Cristo, el bautismo es parte de la doctrina cristiana. Y ningún hombre lo puede abolir. Ningún hombre. Es parte de la doctrina cristiana el bautismo. Todo hombre y mujer que reciba a Cristo tiene que bautizarse en el nombre del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios.